Hola, el día de hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes. El primero de ellos es disfagia. Es la dificultad para tragar o deglutir, es decir, la dificultad de hacer llegar los alimentos, ya sean líquidos o sólidos, o una combinación de ellos, desde la boca al estómago, por afectación de una o más fases de la deglución. Unas partes de la deglución, perdón, que es la parte que es voluntaria y la parte involuntaria. En la voluntaria van a ocurrir dos fases, la fase oral oral preparatoria y la oral de transporte. Entonces, la principal, la primera, es la masticación y la formación del bolo, que en eso interviene la saliva, la lengua, la mandíbula para reducir viscosidad y para que sea más fácil de tragar. Y la segunda, que es la de transporte, la lengua va a impulsar el bolo contra el paladar duro y la faringe y va a asistir el reflejo de la deglución. ¿Qué cambios van a estar asociados durante la edad? Entonces van a estar básicamente en los abuelos, pues la pérdida de los dientes, prótesis móviles, atrofia de los músculos masticatorios y se produce menos saliva. En el tipo involuntario, que ya entra en la tercera fase de la faringe, la elevación del paladar duro va a estar involucrada, va a haber una elevación del hueso ioides y el cierre de las cuerdas vocales, va a haber una elevación y cierre de la faringe gracias a la epiglotis y se va a abrir el esfínter esofágico superior y se contraen los músculos constrictores faringeos que aclaran los residuos de la hipofaringe. Entonces, en esta parte que vamos a encontrar van a disminuir el tono muscular, es decir, menor aclaramiento de la faringe, pueden haber divertículos, la epiglotis más lenta y pequeña, mayor tiempo de apnea. Y en la fase 4, que es la esofágica, el bolo va a llegar al estómago y va a haber una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Qué cambios pueden ocurrir en esta fase? Una menor amplitud de las ondas de peristalsis esofágica. Acá vamos a encontrar las mismas fases, pero en pacientes en edad de senil, ya pacientes ancianos. Entonces vamos a encontrar los mismos mecanismos, todo el proceso va a ser lo mismo, solamente que van a haber unos cambios. En cuanto al horario de transporte, también va a haber pérdida de dientes, prótesis móviles, atrofia de los músculos y se produce menos saliva. Entonces, ¿qué tipos de disfagia vamos a encontrar? Va a haber una disfagia orofaringea y una esofágica. Básicamente, la orofaringea es la dificultad que se encuentra al inicio de la deglución, cuando el paciente hasta ahora va a empezar a bajar los alimentos. Va a haber la presencia de un obstáculo mecánico propiamente dicho o una obstrucción funcional por mala elaboración del bolo en la cavidad oral. Este va a acompañarse con síntomas como tos, regurgitación nasofaringea, cialorrea o serostomía, deglución fraccionada, disartria, asfixia e incluso aspiración del alimento por la vía aérea. Es una complicación de estos tipos de disfagia. Luego vamos a encontrar disfagia esofágica. Esta es una sensación de que el bolo se detiene en el esófago y va a provocar la dificultad para seguir deglutiendo, va a generar esa sensación. Va a provocar regurgitación del alimento previamente ingerido, intentos repetidos de deglución. La persona va a tratar en múltiples ocasiones de tratar de ingerir el alimento. Van a haber síntomas de aspiración como tos y asfixia, consistentes con la deglución o disfonía. Esta es una tablita que traigo para ver la diferencia entre ellas. Entonces va a estar la disfagia orofaringea y la esofágica. Entonces, la orofaringea se va a localizar a nivel del cuello y la esofágica en el cuello y la región esternal. En la clínica pues va a ser la orofaringea, dificultad para la masticación, deglución fraccionada o repetida, cialorrea, se escapa la comida por la boca, disartria, difonía, aspiración, va a existir la asfixia, regurgitación nasal oral inmediata. En cuanto a la esofágica, va a haber pirosis, dolor torácico y regurgitación tardía. ¿Qué enfermedades sistémicas vamos a encontrar que acompañan este tipo de patologías? Vamos a encontrar a nivel neurológico el Parkinson, demencia o un ictus. Y musculares vamos a encontrar distróficas y poliomiositis. A nivel de la esofágica vamos a encontrar la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Durante el diagnóstico de estos pacientes vamos a, primero que todo, localización de los síntomas, si se localiza a nivel de la parte en la deglución o si lo encontramos a nivel del esófago. Van a existir qué tipos de alimentos producen,
esta sensación, si son los sólidos, líquidos o es una combinación de ambos, la duración de los síntomas y el tiempo de evolución que tienen. Esto es lo que le vamos a preguntar al paciente, si es progresivo o estable, si es continuo o intermitente, si existen síntomas asociados cuando esto ocurre, entonces tos, atragantamiento al comer o inmediatamente después, cambios en la voz, si hay babeo o dificultad para el control de la saliva, si hay dificultad para la formación del bolo y manejo de la comida en la boca, una deglución fraccionada, residuos de la boca post-deglución y un aumento del tiempo para comer. La persona se demora más de lo que debería normalmente. En cuanto a para el diagnóstico, esta es una técnica, como método de diagnóstico tenemos la videofluoroscopia, que se aplica un método de contraste al paciente y por medio de rayos X se le toma al paciente en el momento de la deglución para saber el origen de esta, si es funcional, en qué parte del esófago se encuentra la alteración. Es un algoritmo en cuanto a diagnóstico para la evaluación sintomática del paciente. Entonces, si encontramos disfagia, hay que ver dos puntos. Si hay dificultad para iniciar la deglución o los alimentos se detienen o atascan al tragarlos, que hablamos de la orofaringea y la esofágica. Cuando hablamos de la esofágica, entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas, que si es para los sólidos o si es para sólidos o líquidos. Entonces, en cuanto a los sólidos, hay que mirar si es intermitente o es progresiva. Cuando hablamos de intermitente, hablamos de un anillo esofágico inferior, puede estar alterado. Cuando hablamos de progresiva, con pérdida de peso, sin pérdida de peso y con pirosis, hablamos de una estenosis péptica. Y pérdida de peso con más de 50 años, un carcinoma de esófago. Para los alimentos sólidos o líquidos, si es intermitente, hablamos de un espasmo esofágico difuso y si es progresiva, hablamos de una acalasia. ¿Qué complicaciones puede tener este paciente mayormente? Aparte de la enfermedad que ya de base que se puede encontrar, vamos a encontrar que el paciente va a presentar bajo peso, como lo vemos acá, puede presentar una disminución en su peso, ya que su alimentación se va a ver interferida, y una deshidratación básicamente por la falta de alimentación. Estos fueron algunos métodos como de tratamiento que se encuentran en el paciente. Entonces hay una estrategia postural, entonces hay una flexión cervical anterior que es llevar el mentón al esternón, se protege la vía respiratoria y hay menos riesgo de aspiraciones. ¿A quién va dirigida esta parte? Entonces a un retraso en el reflejo deglutorio o a un menor movimiento posterior de la lengua. Entonces la flexión cervical posterior va a ser una hiperextensión cervical. Aquí se va a horizontalizar la epiglotis y va a mejorar el drenaje faríngeo y velocidad de tránsito oral. ¿A quién va dirigida? Al mal sello labial o nasofaríngeo y un menor movimiento posterior de la lengua. La rotación cefálica se lleva la cabeza hacia el lado enfermo. Se dirige la comida al lado sano durante la deglución, lo cual va a hacer que aumenta la eficacia del tránsito faríngeo y facilita la apertura del esfínter esofágico inferior. ¿A quién va dirigida este tipo de estrategia? A los que tienen una alteración motora unilateral, ya sea faríngea o laringea, y en las que se produzca un mal cierre de la glotis. De cúbito lateral y o supino, cuando que consiste una deglución con el paciente de cúbito lateral o supino, potencia el efecto de la gravedad sobre el bolo, protege la aspiración de residuo hipofaríngeo. Y a quien va dirigida a un aumento en el residuo hipofaríngeo y cuando hay poca contracción faríngea. Estas son algunas de otras maniobras, como lo es la deglución supraglótica, que en este caso entonces el paciente va a inspirar, va a generar una apnea voluntaria, va a tragar y toser para eliminar los residuos acumulados en la glotis o faríngea. El objetivo de este es cerrar las cuerdas vocales antes y durante la deglución para proteger la vía respiratoria y así prevenir lo que viene siendo la aspiración. También tenemos la deglución supraglótica, que es inspirar, se hace a través de apnea voluntaria y se hace una inspiración profunda, deglución posterior y tose inmediatamente después, o sea, se deglute y se tose. Y va a generar un cierre máximo de la vía aérea antes y durante la deglución para evitar aspiración en el paciente.
La deglución de esfuerzo. Entonces, se genera una dilución con cierta flexión anterior del cuello resistida. Repetidamente se denomina doble deglución con esfuerzo o deglución en seco. El objetivo de este es propulsar el bolo y la contracción faríngea. La maniobra de Mendelssohn. Se toma el cartílago tiroides entre el pulgar y el índice y a la vez que el paciente traga lo eleva anterior durante 3 segundos. ¿Qué va a hacer esto? Aumentar la duración, amplitud, la apertura del esfínter esofágico superior. Aquí encontramos la maniobra de Masago, que es deglutir con la lengua entre los dientes. Entonces esto va a hacer que se estabilice la lengua produciendo más contracción faríngea. Entonces, como segundo tema muy importante, hablamos del globus faríngeo, que es la sensación no dolorosa en la garganta. Es una molestia intermitente que desaparece con la deglución. Se localiza en la línea media entre el cartílago tiroideo y el esternón. ¿Qué va a producir esta sensación de cuerpo extraño, picazón o mucosidad? Se presenta solo o en conjunto con otros síntomas. Puede ser persistente o intermitente. En cuanto a la fisiopatología de este, van a haber causas estructurales y no estructurales. Entonces, en cuanto a las estructurales, que ya son causas orofaringeas, hablamos de pólipos, faringitis, nódulos vocales, hipertrofia de base de la lengua, tumores faringeos o laringeos, las causas esofágicas, que son enfermedades de reflujo gastroesofágico, Intelpatch, divertículo de Zenker y estenosis esofágicas, tanto benigna como maligna. Y otras patologías cervicales, mala oclusión dental, tiroiditis o casos de tiroides y lesiones malignas del cuello. Las no estructurales hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico, disfunción laringofaringea, trastornos motores del esófago, disfunción laringea y hipersensibilidad, problemas psicológicos o cambios del humor y esofagitis eosinofílica. En cuanto al diagnóstico de este paciente, entonces el primer paso consiste en pesquisar una causa estructural como lo es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, un Intelpatch o un trastorno de la motilidad del esófago. El examen físico inicial debe incluir una evaluación de la faringe, laringe y cuello, incluida la laringoscopia. Una vez se descartan las causas estructurales o inflamatorias, puede iniciarse la terapia empírica de inhibidor de la bomba de protones durante 8 a 12 semanas. Subsecuencialmente, el monitoreo ambulatorio mediante una pH-metría para jugar un rol importante en el seguimiento de la exposición ácida en pacientes con globus. El médico tratante siempre deberá evaluar los casos de globus crónicos sin respuesta, la existencia de síntomas que pongan en manifiesto en globus, como somatización de comorbilidades psiquiátricas. En cuanto al tratamiento, pues si se encuentra que es algo más a nivel estructural, pues vamos a tratar la enfermedad base que está generando esta sensación. Entonces, si es una enfermedad de reflujo gastroesofágico, vamos a iniciar una terapia empírica con inhibidores de la bomba de protones, que es una medida razonable como primera línea. En el Intelpatch va a existir la ablación de la mucosa hiperotópica cervical por coagulación del argoplasma y la ablación por radiofrecuencia en caso de mucosa heterotrópica tópica. En más de 20 milímetros de diámetro mejora significativamente la sensación del globus. En cuanto a la disfunción laringea, la terapia del lenguaje y la fonoaudiología puede aliviar el malestar y la tensión bucal, mejorando así los síntomas del globus. En cuanto al globus funcional y trastornos psiquiátricos, el tratamiento con antidepresivos y las terapias conductuales dan resultados alentadores en el paciente. Como último tema hablamos de divertículo de Zenker. Este consiste en la protrusión de la mucosa hipofaringea posterior a través de una zona de baja resistencia. Esta va a estar limitada por el músculo constrictor inferior en la faringe de orientación oblicua y el músculo cricofaringeo en orientación transversal, conocida como triángulo de Killian. Entonces acá vemos cómo va a protruir el divertículo. Es un falso divertículo en el sentido que no compromete todas las capas de la pared faríngea, no va a haber afectación en sí de la mucosa. Entonces, en cuanto a la formación, ¿cómo se va a generar este divertículo? Entonces, los causados por pulsión aparecen generalmente en las zonas de la musculatura más débil, que es esta zona en la que nos encontramos acá, y se propicia la adhesión de un pequeño saco de la mucosa a través de la ventana de la capa muscular. Va a haber una presión intraesofágica que aumenta
Como sucede al deglutir, el divertículo es sometido a distensión y puede ir creciendo y creciendo. El saco va creciendo y puede llegar a tener grandes porciones. Los grandes divertículos completamente desarrollados tienen un orificio de entrada y un cuello estrecho. En cuanto al cuadro clínico del paciente, vamos a ver que él va a presentar una litosis, regurgitación del alimento no digerido, una disfagia orofaringea, una obstrucción completa por compresión y va a presentar unas complicaciones que pueden provocar una broncoaspiración, formación de fístulas entre el divertículo y la tráquea, una hemorragia intradiverticular y, más raro, un carcinoma epidermoide dentro de este divertículo. En cuanto al diagnóstico, es una serie esofágica con trago de ovario, normalmente directamente en el divertículo, y se desaconseja el uso de endoscopia de vías digestivas altas por riesgo a perforar la bolsa del divertículo. Como lo vemos ahí en el paciente, están realizándole un TAC. En cuanto al tratamiento, pues se realiza una cirugía que es la más, en este caso la más recomendada, una miotomía cricofaringea y extracción del divertículo. Esta intervención quirúrgica estándar que se usa como tratamiento de los trastornos de la deglución originados por la disfunción aislada de este músculo. Como lo vemos ahí, se realiza la extracción y pues cierran la parte que ya está fallando. Y se retira lo que viene siendo el divertículo. Muchas gracias.